Hola, soy Juan Luis Sánchez. Hoy es 7 de enero, dejamos atrás las Navidades, pero antes de pasar página tenemos que hablar de una última tradición navideña: las denuncias por supuestas ofensas de los sentimientos religiosos. Seguro que a estas alturas algo te ha llegado. Organizaciones ultracatólicas han denunciado a Televisión Española y a los presentadores de las campanadas de Nochevieja, David Broncano, Lala Chus, líderes de audiencia en esa noche. Les han denunciado por este momento. Yo me he traído, mira, acércamelo. ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí. Ay, Dios mío. Yo siempre llevo encima... ¿Una estampita? Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Aquí la humorista Lala Chus enseña una estampita religiosa, la típica imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero en vez de Jesucristo sale la vaquilla del Grand Prix, una mascota de también un mítico programa de televisión española. Hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix. Exacto, Lo sí. importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso más que ninguna, porque ha hecho que todas las familias estén rodeadas ahí viendo la televisión y gozando fuerte. Y ya está, esto es todo. Es una broma, un guiño pagano. Una irreverencia, si quieres, denunciada en los tribunales, aprovechando un artículo del Código Penal que ahora el gobierno dice que va a retirar antes de que vuelvan a llegar las Navidades. A ver si se obra el milagro, porque llevamos muchos años de denuncias absurdas parecidas. Para probarlo, hoy te voy a dejar con un capítulo de hace 2 Navidades, donde hablábamos de otro caso parecido y en el que pusimos contexto a esta polémica que se repite cada año. El episodio se titulaba Blasfemia, un pecado en el Código Penal. Te dejo con él. Hasta mañana. Hay en nuestras leyes un rastro casi medieval que nadie retira y que los más ultras siguen utilizando para sus cazas de brujas. En nuestra democracia tenemos derecho a ofender, a criticar, a menospreciar, pero ojo, con Dios no se juega. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, blasfemia, un pecado en el Código Penal. Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. En una democracia nos podemos reír de casi cualquier cosa. Hay límites para la crítica. Está el derecho al honor, está el derecho a no ser injuriado, pero el margen para la libertad de expresión es amplio. Sabemos que insultar casi nunca está bien, pero en general tenemos derecho a hacerlo. Sabemos que ofender no es la mejor manera de relacionarnos, pero la ley no nos prohíbe menospreciar las ideas de otra persona, ni siquiera despreciarlas en público. Lo hacemos todo el rato, la política desde luego lo hace todo el rato. Es parte del juego democrático. Hay, sin embargo, una vara de medir diferente para un asunto concreto. Artículo 525 del Código Penal. Incurrirán en delito los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practican. El Código Penal en España sigue recogiendo este delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. El texto del Código Penal es ambiguo, pero en realidad no tanto. No está permitido, cito textualmente, el escarnio de los dogmas, ritos o ceremonias. O sea, en teoría, ¿no me puedo reír de la misa? ¿No puedo decir que lo que hace el cura con el pan y con el vino es absurdo, es ridículo, es un truco malo de magia para gente fácilmente manipulable? ¿No puedo decir eso, por ejemplo? O llevado al extremo, ¿me puedo cagar en el presidente del gobierno pero no me puedo cagar en Dios? Darío Adanti, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Darío Adanti es cofundador de la revista satírica Mongolia, que tiene ya bastante experiencia con las consecuencias de que este artículo 525 siga vigente en el Código Penal. Darío, habéis recibido varias denuncias. La última vez ha sido ahora mismo por nuestra portada de diciembre, que nos han llegado 3 demandas. Una de Hazte Oír, otra de Abogados Cristianos y la tercera que está apuntada, pero todavía no la tenemos para saber de quién son. Y nos han denunciado por ofensa a los sentimientos religiosos. No tenemos todavía fecha de cuándo tendremos que ir a declarar y ni cómo será,
pero sí que sabemos ya por experiencia que estas demandas al final lo que tienen es un desgaste, y sobre todo un desgaste económico para pequeñas pymes como la nuestra, que somos una editorial independiente, porque al final si pierdes el primer juicio tienes que ir al segundo, luego tienes que hacer todo el proceso judicial, que al final entre abogados y entre procuraduría pues te termina saliendo un dinero, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esa portada? La portada por la que nos han puesto las demandas es nuestra portada del Mongolia de diciembre, que lo que hicimos fue un Belén con José el carpintero y la Virgen María, la típica escena con fotomontaje, la típica escena dentro del Belén, solo que donde debería estar el bebé, digamos el Jesús, el Hijo de Dios, pusimos el icono de la caca de WhatsApp con una coronita de santo, y el titular era «Ha nacido el Hijo de Dios y es igualito al Padre». Y básicamente lo que queríamos hacer, que es un mensaje muy, muy ateo, digamos, es opinar, porque siempre la sátira, aunque parezca salvaje y aunque parezca algo como muy descerebrado, es una provocación, pero que conlleva una opinión, y una opinión de algo que es político, de algo que está por así decirlo, en el debate público, ¿no? Y lo que queríamos era básicamente hacer una crítica de lo que para nosotros es el concepto de Dios, que nos parece que aparte es una idea pública, que no pertenece solo a los que creen en él, sino que es una idea humana, y la sátira lo que hace es criticar las ideas humanas. Y además tenía otro doble chiste, porque si uno ve que veníamos de pandemia, guerra de Ucrania, bueno, el cambio climático, que es una crisis que creo que todavía no caemos en la cuenta lo grave que es y en el momento en el que estamos, y entonces, claro, toda esa seguidilla, digamos, de malas noticias, si realmente para nosotros, si hay un ser que lo tiene todo planeado y que dirige los destinos, pues entonces es como el icono de WhatsApp, ¿no? Y además sumábamos un tercer chiste, y es que había salido un artículo donde WhatsApp decía que usábamos mal el icono porque no era una caca sino un cono de helado, ¿no? Entonces también la metáfora de que para nosotros pueda llegar a ser directamente una mierda el concepto de Dios, pero que a la vez también puede ser un cono de helado, que a quien no le gusta un cono de helado de chocolate, pues nos parecía que tenía todo lo que una buena sátira tiene que tener, que es desde provocación, pero también un punto en que puedes llegar a pensar el concepto y que tiene muchas más lecturas de la que parece. Darío Adanti, dibujante, viñetista, cofundador de Mongolia, muchas gracias. A vosotras, como siempre. Calcúlese un Cristo ya macilento para cada 2 personas. Se le extraen las alcayatas y se le separa de la cruz, que dejaremos aparte. Los estigmas pueden mecharse con tocino. Esto que escuchamos ahora es un corto titulado Cómo cocinar un Cristo. Es un clásico del año 1977. Sus autores son el cantautor Javier Crae, ya fallecido, y Enrique Seseña. En una fuente de horno y sobre leche de cebollas colocaremos al Cristo, al que untaremos con abundante mantequilla. En su momento, este vídeo no pasó la censura en 1977, y la cosa se quedó ahí. Muchos años después, en 2004, un programa de televisión emitió este corto, y una entidad católica llamada Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro lo denunció ante los tribunales. Sírvase sobre su cruz, adornado con naranja, lechuga y rabanito. El juzgado, en 2004, le impuso a Javier Crae una fianza de 192.000 euros y a la productora del programa, que también fue denunciada, otra fianza de 144.000 euros. La Audiencia Provincial de Madrid acabó absolviendo a Javier Crae y a la productora, pero 8 años después. Hay muchos ejemplos más. Señoras y señores, bienvenidos a la misa número 277, y con la bendición en nombre del pato, en nombre del huevo y en nombre del espíritu ganso. En 2011, un juzgado de Valladolid admitió una querella contra el cómico Leo Bassi, que se disfrazó de Papa Juan Pablo II y repartió condones consagrados en la universidad. El Tribunal Supremo acabó archivando la causa. Hay más. Un 1 de mayo de 2014, un grupo de activistas sacaron por las calles de Sevilla la procesión de la Archicofradía del Santísimo Coño Insumiso. Era una reivindicación feminista en el Día del Trabajador. Sacamos nuestro sagrado coño a la calle para declarar nuestra insumisión. Para que nos entendamos, era un paso de Semana Santa con sus costaleras, pero en vez de una virgen había una vulva de plástico enorme, con su clítoris, con sus labios mayores, con sus labios menores, y adornada con un manto.
Las 3 promotoras de esa iniciativa tuvieron que enfrentarse a un calvario judicial tras la querella de Abogados Cristianos. En febrero de 2021, tras pasar por varias instancias judiciales, fueron absueltas. Pero en Málaga, la Audiencia Provincial sí ratificó, sin embargo, la condena a otra activista promotora de una iniciativa igual, la de la Gran Procesión del Chumino Rebelde. Pagó una multa de 2.700 euros. Joaquín Urías, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Joaquín Urías es experto en Derecho Constitucional, ha sido letrado del Tribunal Constitucional y ha sido también profesor de estos asuntos en la Facultad de Comunicación. Joaquín, vamos a intentar entender por qué y cómo puede pasar esto. Empecemos por el principio, por lo básico, por el texto del Código Penal. ¿En qué consiste? Claro, a ver, en el Código Penal hay varios delitos que persiguen, digamos, las ofensas a los sentimientos religiosos, pero el que recoge lo que históricamente se llamaba blasfemia es el 525, que habla del escarnio público a los dogmas, a las creencias o a la ceremonia, a los ritos de alguna religión. Es un artículo que, en cierto modo, lo que viene a hacer es obligarnos a todos a respetar y a no reírnos los dogmas de la religión. Por ejemplo, de que la Virgen María fuera virgen después de dar a luz. Si tú haces escarnio de eso, bueno, pues puede ser un delito que se puede castigar con una multa que va de 8 a 12 meses de multa. ¿De dónde viene, de dónde sale ese artículo de ofensa a los sentimientos religiosos? Bueno, esto es un artículo que está no igual, pero parecido en la Constitución desde el principio, desde 1812, con la primera Constitución, ya se dice que hay que respetar la religión católica, que la religión católica es la propia del Estado español y sucesivamente se han ido incluyendo las constituciones. Y se puede entender que el Código Penal franquista pues fue el más duro en esto de reprimir las bromas y las risas a costa de la religión católica. Y con la llegada de la democracia pues ha habido sucesivas reformas del Código Penal, pero no se ha quitado de en medio. Desapareció la blasfemia en sí mismo, quiere decir que el hecho de que alguien diga me cago en Dios no debería ser delito, aunque hace poco hemos visto un juez que lo ha intentado volver a convertir en delito, pero digamos que hay una línea directa entre la prohibición de blasfemar y la prohibición de reírse en público de los dogmas o las creencias de una religión. Es conocido, ¿no?, el caso de este actor, de Willy Toledo, ¿no?, que dijo me cago en Dios y estuvo enjuiciado por decir me cago en Dios casi 2 años, porque hubo jueces que pensaron que decir me cago en Dios, bueno, pues que de algún modo es escarnio público de un dogma de la Iglesia Católica o de las creencias de la Iglesia Católica. ¿Existe algo parecido en el ordenamiento jurídico de otros países de nuestro entorno? Existen cosas parecidas. Existen en algunos países, existen en los que fíjate, en Francia pues evidentemente no, pero hay países en los que sí. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha permitido en algún caso que se castigue a personas por esto. Hay un caso en Suiza, que tenemos la impresión de que Suiza es un país muy abierto, pues fíjate, en Suiza se castigó a una persona que lanzó un discurso diciendo que Mahoma era un pederasta porque Mahoma se casó con su primera mujer, tenía solo 13 años y dijo, bueno, esto es una religión que fue fundada por un pederasta. Y lo castigaron por eso, porque hay también un delito parecido en Suiza. Suiza es un país bastante conservador en algunas cosas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que los países tienen derecho a castigar este tipo de cosas cuando suponga también una incitación al odio. Pero claro, una cosa es que tenga una incitación al odio añadida. Este hombre lo dijo en un contexto de antiislámico para promover que la gente odiara su religión, y otra cosa es que en España se aplica de manera objetiva, ¿no? En cualquier caso que tú te rías de la religión católica o que te hagan mofa con sus dogmas, pues te pueden condenar. Me da la sensación de que esto se usa como arma política arrojadiza, es munición para grupos ultracatólicos, porque luego con el tiempo la mayoría de los casos no llegan a nada, ¿no? Aunque la presión está ahí. Casi todos estos casos, yo te voy a decir que el 99% acaban en absolución. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que los jueces se aprovechan, dicen, bueno, yo sé que seguramente el Tribunal Supremo o un juez superior o yo mismo dentro de unos meses o unos años voy a archivar el tema, pero primero someto a la persona a la pena de estar perseguido. Por ejemplo, hubo un caso de condena terrible en Jaén
de un muchacho que hizo una broma en Instagram poniéndole a un Cristo de allí de Jaén pues, su propia cara. Un chaval aceitunero, se dedicaba a recoger aceitunas. Y lo condenaron. Se pusieron de acuerdo su abogado y el juez, y el muchacho reconoció que era culpable y fue condenado por poner su cara sobre un retrato de un Cristo. Pero la mayoría de casos no llegan a tanto. Hay condenas en primera instancia y después se revisan en las audiencias provinciales o si no en el Tribunal Supremo, pero obligan a las personas denunciadas pues, a estar años perseguidas. Como los jueces lo admiten a trámite, yo creo que es una manía que tienen los jueces en determinados casos. Si usted denuncia al Partido Popular no lo van a admitir a trámite, pero si usted pone una denuncia o una querella contra alguien por algo contra los sentimientos religiosos, los jueces aceptan a trámite. Y el mero hecho de admitirlo, pues ya te mete en un proceso penal que la instrucción puede durar años y que estás años inquieto y sintiéndote perseguido. Joaquín Urías, experto en Derecho Constitucional. Muchas gracias. Nada, un saludo y gracias a vosotros por preocuparos por estos temas siempre. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.